Siempre nos cuentan que estamos viviendo una revolución sin precedentes, pero si repasamos la historia, siempre encontramos una forma curiosa de humillarnos. Lo que hoy nos parece una idea innovadora ya fue por lo menos imaginada por alguien en el pasado. En 1939 cuentan las crónicas que una persona ya había convertido un Forte en un coche que se conducía solo. En el 43 ya habían taxis eléctricos en Barcelona, con una red de intercambio de baterías. Bienvenidos una vez más al Cuaderno de Eneas. En este caso vamos a hablar y vamos a reanudar esos vídeos sobre la historia de los vehículos eléctricos. Nos vamos a centrar en el periodo entre 1930 a 1980. No fue una época dorada para el vehículo eléctrico, pero fue una época en la cual se ha construido la forma en la que nos movemos hoy en día. Y además empezaba a vislumbrarse cómo iba a ser la movilidad del futuro. Abróchense los cinturones que empezamos. En la década de 1930, la industria de la automoción ya empezaba a ser una industria muy potente. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se forjó, gracias a la cadena de montaje de Henry Ford a principios del siglo XX, fue una industria que empezó a adquirir mucha importancia. Y también empezó a verse cómo podía ser una nueva movilidad en un futuro no muy lejano. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial y esos felices años 20, sufrió una gran depresión después del descalabro de la bolsa en 1929 y estaba en una época en la cual pues había una enorme fiebre por invertir, por crear infraestructura. En la Feria Mundial de Nueva York en 1939, General Motors quiso definir cómo iba a ser esas ciudades del futuro. Para ello encargó a Norman Bell Geddes, un diseñador futurista, cómo iba a ser esas ciudades. Y entre otras cosas, pues desarrolló coches eléctricos en forma de gotas de agua, en forma de lágrima, sistemas de conducción autónoma, coches que iban conducidos por raíl y en el cual pues los conductores no tenían la necesidad de manipularlo de forma manual, algo que en aquel entonces se veía como algo novedoso, algo futurista, algo que podía ser, ¿no? Y no como ahora que parece que ciertas opiniones parece que demonizan el vehículo eléctrico y el vehículo autónomo, pero en aquella época se veía como el futuro. Bueno, además de definir cómo o hacer una hipótesis de cómo podían ser las ciudades del futuro, estamos hablando de que este tipo de ferias lo que fomentó o entusiasmó es que hubiese una gran inversión en infraestructura, en carreteras. Hasta ahora estábamos hablando de que los primeros inicios del siglo XX, pues evidentemente la industria de la automoción empezaba a adquirir mucha importancia, pero la red de carreteras todavía era menor. Pero en ese momento, después de la Gran Depresión, sobre todo en Estados Unidos, la clave fue invertir, ¿no? Que el Estado, de alguna manera, a través de esas infraestructuras, de esas carreteras, generara actividad económica, generara trabajo y de algún modo pues reactivara la rueda económica del país para poder funcionar. Con lo cual era importante lanzar esos mensajes, ¿no? Que se necesitaba para movernos, para el progreso, para la evolución tecnológica, infraestructura. Por otro lado, también una curiosa historia de aquella época, un autodidacta llamado Earl Muntz fue uno de los primeros que desarrolló un coche autónomo. De hecho, fue curioso porque lo hizo en base a un Forte, el mítico Forte, el primer coche elaborado en una cadena de montaje. Le incorporó una serie de fotocélulas, los cuales ese vehículo podía autoguiarse de manera automática, sin necesidad de intervención humana, a través de un raíl. Era, digamos, como una especie de precursor de lo que son los robots guía que hasta hace unos años ya se podían empezar a ver, ¿no? Que pueden, a través de sistemas de sensores,
fotoeléctricos pueden guiarse y pueden moverse a través de un espacio, siempre utilizando una misma ruta. Pues este señor desarrolló este sistema dentro de un Ford T, le incorporó una serie de servomotores eléctricos para poder manipular la dirección, los frenos, el motor. Y bueno, fue un primer intento de vehículo autónomo. Obviamente fue un prototipo, eso era muy costoso y por supuesto en aquella época esa tecnología estaba a años luz de ser viable por costes y por viabilidad técnica. Aún nos faltaba, la computación casi no existía, con lo cual era muy difícil, ¿no?, prever eso. Pero nos da una información de que ya esas personas ya estaban empezando a hablar sobre cómo podíamos movernos en unos años. El inicio de la década de 1940 pues, viene marcado sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Las guerras son malas, las guerras no aportan nada nuevo. De todas formas, hay dos reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la guerra, aunque es algo que no debe de ocurrir, arrastra y estimula el desarrollo tecnológico. Los estados, cuando están obligados a enfrentarse en un conflicto bélico, no tienen ningún tipo de excusa. Esto lo estamos viendo hoy en día, es decir, la cuestión, por ejemplo, medioambiental, todo lo que es el cambio climático, sí que se han promovido muchas leyes y se ha fomentado la financiación de proyectos para el desarrollo, pero al final siempre hay una contrapartida, ¿no? Siempre hay una oposición a este tipo de proyectos y siempre hay un debate. No hay un equilibrio de fuerzas que haga que todo el mundo esté alineado en la misma dirección. Siempre hay mucha controversia. En cambio, cuando hay una guerra, todo el mundo va a una. Y esto pues se ha visto históricamente y en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que quiero transmitir, ¿no? Que el desarrollo tecnológico se aceleró fruto de que los gobiernos, pues en aquel momento, sobre todo pues el bando aliado, ¿no?, pero también pues lo que es la Unión Soviética, fomentaba mucho pues el desarrollo tecnológico y de ahí pues han salido cosas que hoy en día la industria de la automoción todavía de alguna manera arrastra, ¿no? Porque fue la mecha, ¿no?, de poder impulsar pues tecnologías del control de calidad, la soldadura por puntos, todo lo que son sistemas para análisis de riesgos, ¿no?, y de impactos, todo lo que fue también determinadas normativas a nivel de desarrollo de productos, de protocolos, mejorar mucho más la productividad a través de la tecnología que se utilizaba. Todo esto fue impulsado por la guerra. Pero a su vez también la guerra lo que produce es que genera pues una falta de recursos muchas veces. Y cuando hay falta de recursos, el ser humano agudiza el ingenio. Y es en estas épocas también donde la falta de recursos impulsa ideas, impulsa alternativas a lo que está previamente establecido para desarrollar nuevas tecnologías o nuevas soluciones. Con esto, evidentemente, no quiero decir que las guerras sean buenas, lo recalco, pero es verdad que da fruto a ciertas conductas, a ciertos hábitos que hace que pues el desarrollo tecnológico acelere. Y hoy en día, actualmente, también lo estamos viendo cómo la industria está virando en un periodo controvertido, con mucha geopolítica, con conflictos bélicos, donde se está tratando ahora de invertir más en todo lo que es la industria armamentística, la industria de guerra. Y eso, pues bueno, no quiero decir que eso, insisto, no es bueno, pero denota
cómo los estados en estas situaciones hay o existe una especie de consenso, ¿no? de cómo impulsar estas tecnologías. En cambio, cuando estamos hablando de otras problemáticas, cuesta más, ¿no? de convencer a toda un conjunto, a una organización. Pero ya entrando en lo que se hizo durante esa época, podemos destacar varias cosas, ¿no? Evidentemente podríamos estar hablando de muchos sistemas que se han desarrollado, pero me gustaría destacar algunas anécdotas y algunos hechos históricos durante el periodo de guerra que fomentaron también el desarrollo de los vehículos eléctricos, en este caso. Por un lado tenemos que Peugeot en 1941 lanzó el VLV, un vehículo eléctrico hecho en aluminio que tenía 80 kilómetros de autonomía. Tenía un diseño muy minimalista, pero que fue un vehículo propuesto pues, en esas épocas de escasez donde el combustible fósil, ¿no? La gasolina, el diésel, se tenía que priorizar para la guerra y no para el transporte de personas en las ciudades. Pues en este caso el fabricante Peugeot desarrolló este tipo de vehículos más orientados para moverse por ciudades. También, sin olvidar que en concreto en España, por ejemplo, dado también el periodo de guerra civil que sufrió el país, justo al final de la época de la guerra civil y que evidentemente también el resto del mundo estaba en el periodo de guerra mundial, con todo lo que es pues, la situación geopolítica que vivía en ese momento el país, había mucha falta de recursos, había mucha falta de combustible y eso pues también fomentó que hubiese también otros trabajos y otras alternativas a lo que era pues los sistemas de vehículos de motor de combustión convencional. Por un lado tenemos lo que fue el uso del gasógeno, es decir, un combustible de muy poco poder calorífico, con lo cual no se podía extraer demasiada energía, pero que ayudó a determinadas empresas a poder pues, sobrevivir en esos tiempos difíciles de falta de recursos. Básicamente el gasógeno era utilizar la biomasa a través de restos de madera, de frutos secos, de hojarasca y crear un gas, ¿no? A través de la combustión de esa biomasa, lo que se hacía era generar un gas, monóxido de carbono, que se trataba, se filtraba y se llevaba a la admisión del motor de combustión y con el cual pues hacías funcionar. Obviamente no era un sistema que fuese inmediato, necesitabas primero calentar esa mezcla, esos restos de biomasa que utilizabas, lo tenías que quemar y una vez quemado y pasado por un enfriador, pues llegaba ese gas al motor. Bueno, fue una alternativa que no es que fuese desarrollada en ese momento, sino ya venía de años anteriores, pero que evidentemente, debido a la escasez de combustible, pues se potenció. Y la electrificación también se potenció en esas épocas de escasez. En concreto, por ejemplo, el fabricante Pegaso hizo y desarrolló un camión eléctrico, en concreto el Pegaso Z601, el mítico llamado Mofletes. Era un camión que podía cargar de forma útil 6 toneladas y incorporaba unas baterías de ácido plomo, los cuales pues bueno, le daba una autonomía limitada y bueno, no tuvo tampoco mucha salida, sí que fue una alternativa por allá en los años 50, pero evidentemente al final, una vez ya superada esa etapa de autarquía que vivía el país en España tras la guerra civil, pues fue un proyecto que acabó pues, en el olvido. De todas formas, es interesante ver cómo en aquella época pues, ya existían o ya se pensaba en electrificar camiones, algo que parece que es algo novedoso actual, pero que en aquella época pues, también se hacía.
Obviamente había una limitación muy técnica. El desarrollo de las baterías era las basadas en baterías de plomo, con lo cual eran baterías muy pesadas que penalizaban la carga útil que podían transportar estos vehículos. Y eso pues al final los hacía que no fuesen muy competitivos, ¿no? En ese mismo periodo, y ya lo avanzaba en la introducción, en Barcelona, y existen imágenes que lo corroboran, las flotas de taxis de Barcelona también se electrificaron y además utilizaban un sistema muy curioso de intercambio de baterías, algo que hoy en día pues, nos viene de China como algo súper tecnológico y súper novedoso, pero que en aquella entonces ya se hacía en Barcelona. En vez de estar cargando y esperando que el taxi no se pudiese mover porque se estaba cargando, pues simplemente como si tuvieses el mando de la televisión y cambias las pilas, pues lo mismo. Llegabas a una estación y en ese momento pues se intercambiaba, se extraían las baterías agotadas y se colocaban unas baterías nuevas para continuar con los viajes. Como os decía, la guerra también fomenta el desarrollo tecnológico y un ejemplo muy claro es el de Ferdinand Porsche. Porsche ya era conocido, ya recordamos en anteriores vídeos que explicamos que fue el primero que desarrolló un sistema, un vehículo híbrido y con motores eléctricos en rueda, por allá a inicios de 1900, además de ser pues, el encargado a través del gobierno alemán de la época de Adolf Hitler, que también pues, desarrolló lo que es el mítico Volkswagen Escarabajo, ¿no? El Volkswagen Beetle. Su estrecha relación con el régimen nazi hizo que también pues, se le encargara un desarrollo de un tanque. De hecho, fue el Porsche Tiger, un tanque que tenía una particularidad, que su sistema de motopropulsión era híbrido, combinaba un motor de combustión con unos motores eléctricos, los cuales pues iban funcionando y era como una especie de sistema de híbrido serie, en el cual tenías un sistema de motor de combustión que trabajaba en un régimen permanente y alimentaba a una batería que era la que daba fuerza, ¿no? Y daba tracción a través de los motores eléctricos y hacía funcionar el tanque. No fue un éxito ese tanque, todo hay que decirlo. Parece ser que gastaba un montón de cobre por el cableado, obviamente, y eso pues también en esa época de guerra pues era un material que escaseaba y por lo tanto fue muy costoso y al final fue un fracaso desde el punto de vista de implementación, ese tipo de tanques y otro tipo de vehículos ya propulsados con motores de combustión pues fueron mucho más competitivos y más útiles en esos periodos. También es curioso e importante recordar el proyecto DAR, que es el acrónimo denominado así por las iniciales de su creador, Domínguez Adame Romero, un ingeniero sevillano que desarrolló un coche eléctrico en 1946 en España. El vehículo tenía capacidad para 5 personas y tenía también un amplio maletero tanto delante como detrás, un poco como la idea que tiene Tesla. Tenía un sistema de baterías de 60 voltios hechas con 4 baterías de 12 voltios de plomo, de ácido plomo de las convencionales, y tenía 2 motores eléctricos de 2 caballos. Su autonomía era de 80 kilómetros y su velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. El vehículo se quedó en un mero prototipo y fue utilizado por la propia familia durante 12 años hasta 1958. Una vez superada la guerra, el mundo volvió otra vez a las andadas. Los periodos de escasez empezaron a desaparecer y otra vez pues empezaron a consumir, la sociedad se movía, se necesitaba producir, se necesitaba volver otra vez a reindustrializar los países y eso pues al final pues obviamente el sistema volvió otra vez a mirar al uso de los combustibles fósiles, a no escatimar en energía, en producir y bien, el coche eléctrico volvió otra vez a ser algo que quedó en el olvido. Durante el periodo de los años 60, 70 hasta los 80,
Evidentemente allí pues hubo un gran desarrollo a nivel industrial, ya todo estaba más consolidado. Muchas de las empresas que habían trabajado en la Segunda Guerra Mundial se reconvirtieron y se eh, reconvirtieron en producir, en vez de aviones y maquinaria de guerra, en sistemas de vehículos, en motores para automoción, para vehículos industriales. Y eso pues generó todo un ecosistema industrial muy potente. Aún así, en ese periodo, aunque quedó en el olvido, hay pequeños vestigios de cosas que ocurrieron y que marcaron también pues ciertos inicios de desarrollo de tecnologías que hoy en día podemos disfrutar, como son las baterías de iones de litio. En 1967, la empresa AMC, American Motors Corporation, se asoció con Gulton Industries para desarrollar una batería basada en litio. De ahí surgieron prototipos como el Amitron en 1967 y el Electron en 1977. De hecho, hasta los años 70 ocurrió la crisis, la famosa crisis del petróleo, algo bastante similar a lo que está pasando ahora mismo con el estrecho de Hormuz, pero en aquel entonces, claro, todo el sistema basado en la obtención de petróleo se peligraba, había un riesgo de quedarse sin suministro. Entonces, además de también el factor de que el ecologismo empezaba a florecer, todo lo que es la consideración y la preocupación por el medio ambiente empezaba a ser algo que preocupaba en la sociedad a través de determinados grupos que empezaban a introducir estos conceptos de respeto al medio ambiente, de la contaminación. Se era consciente a nivel de sociedad que el desarrollo humano, el desarrollo industrial que se estaba viviendo en estos primeros años del siglo XX empezaban a tener un impacto en la naturaleza y en el planeta. Eso, pues, mezclado también con la crisis del petróleo, promovió que se empezara otra vez a pensar en alternativas más allá de los motores de combustión. Y ahí empezaron a salir, pues, grupos o proyectos en los cuales, pues, por ejemplo, pues, empezaban a volverse a plantear encima de la mesa coches eléctricos como el Citicar, un coche pequeño que era para movilidad urbana. También se empezaban a hacer prototipos de coches o reconversiones de coches de combustión, pero adaptados a vehículos eléctricos, siempre con la limitación tecnológica, que no eran plataformas nativas de vehículos eléctricos y con lo cual el tamaño de las baterías eran pequeñas y con lo cual daba que fuesen pues, vehículos con autonomías muy limitadas. Y de hecho, y lo curioso es que también pues, las empresas petrolíferas, al ver que su dominio en cuanto a dominio económico por parte de esas empresas podía estar en riesgo, dado los cortes de suministro de petróleo, empezaran también a desarrollar proyectos de I+D, en los cuales pues se investigara alternativas y entre ellos se investigó el desarrollo de baterías de litio. Concretamente, la empresa Exxon, una empresa británica petrolera, encargó a Whittingham a desarrollar sistemas a celdas de iones de litio y es cuando empezó a hablarse de baterías de litio. Estamos en los inicios de esta tecnología. Por supuesto, no era todavía viable desde un punto de vista industrial ni económico, pero eran las primeras investigaciones de este tipo de baterías. De hecho, Estados Unidos en 1976 aprobó una ley que incentivaba la búsqueda de alternativas al petróleo y financiaba proyectos en los cuales pues se empezaba a hablar más de la electrificación del transporte, de la electrificación de los sistemas de energía, de consumo de energía y además pues también pues a fomentar el uso de energías renovables. Algo que lo vemos ahora muy moderno, ¿no? Y parece que como que nos lo hayamos inventado en los últimos 10 años, pero que en los años 70 ya se empezaba a hablar de ello y se empezaban a hacer
cosas y proyectos, sobre todo, y lo más irónico es que venía de Estados Unidos. Durante todo este periodo, como he dicho al inicio, es una etapa bastante crítica que a través de conflictos bélicos o a través de una superioridad tecnológica que era la que marcaba el uso de los combustibles fósiles, hacía que pues, sistemas de vehículos eléctricos no fuesen lo más competitivos ni fuesen lo más útil que se podía encontrar en aquel momento. Estábamos en una etapa muy poco madura y muy larval, por decirlo de alguna manera, sobre cómo era la tecnología. Nos basábamos en sistemas de baterías de ácido plomo muy pesados y evidentemente no había mm, rival con competir con un depósito de gasolina o diésel para poder mover cargas pesadas o mover vehículos a largas distancias. Aún así, pues ya se insertó ese germen, esa semilla en la preocupación medioambiental y en que el consumo humano, ¿no? Y la productividad humana, el desarrollo humano, estaba de alguna manera impactando en el medio ambiente, en la salud de las personas, y empezaba a haber una incipiente preocupación por estos temas. Pero como he dicho, probablemente como no eran unos temas que de forma muy vital fuesen muy urgentes por parte de los gobiernos, pues bueno, sí, se hacían parches, maquillajes, pequeñas leyes que fomentaban y financiaban proyectos, pero siempre quedaban como proyectos de desarrollo, proyectos de innovación, pero que quedaban guardados al fondo de un cajón. Y hasta aquí este resumen de casi unos 50 años de historia. Evidentemente podríamos profundizar mucho más en otro tipo de vehículos, otro tipo de proyectos que salieron durante esta época. Me he intentado pues explicar un poco pues algunos de ellos. Eh, si conocéis algún proyecto, algún vehículo que se desarrollara durante esta época, no dudéis en comentarlo y enriquecer mucho más esta conversación, esta presentación. Y bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya sorprendido si no lo habíais conocido antes, que había este tipo de proyectos en aquella época. Y nos vemos en el siguiente capítulo del Cuaderno de Aeneas. No olvidéis de suscribiros, de dar el like, de comentar, de interaccionar, de compartir, haced lo que os dé la gana. Pero todo esto pues me ayuda un poco pues a continuar con este proyecto y poderos explicar curiosidades y cosas sobre la ingeniería, sobre los vehículos eléctricos, las baterías y la energía. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.